después Prabhupada se fue, yo no tuve el lujo de descansar. En los años 78, 79 tuve varios colapsos de salud, colapsos que por un mes conseguía cantar 10 rondas y más nada. Y quedar en un lugar tranquilo y otra vez a la batalla. Entonces yo tuve una experiencia, bueno, tuve varias experiencias. Yo recuerdo una vez en Santiago de Chile, que yo estaba casi no aguantado más. Casi no aguantaba y nunca tener un segundo solo. Y yo trataba de explicar a los devotos que por favor necesitan encontrar. Nadie quería saber, todo el mundo quería néctar, todo el mundo quería misericordia. Nadie me escuchaba, nadie me oía. Y yo me di cuenta de que si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Y ni me cuidaba en ese momento porque todo el mundo exigía, cobraba, pedía. Y finalmente en el año 82, diciembre, o sea, 23 años atrás, me encontré en una ambulancia yendo para el hospital con problemas cardíacos directamente relacionados a un alto nivel de presión, de exceso de trabajo, etc. Y en ese momento yo cambié mi actitud en la vida. Yo decidí, yo vi que mis propios discípulos, si yo los dejara, me iban a matar de amor. y yo vi que yo no conseguía, tal vez por mi incapacidad de comunicar efectivamente, pero yo vi que yo no conseguía convencer a los devotos de mis necesidades personales. Simplemente no conseguía, nadie entendía. Cada devoto, si le dije a un devoto de que soy muy cansado, no puedo viajar tanto, la respuesta siempre es la misma. Entonces solo ven aquí y a ningún otro lugar. Y entonces después de 82, yo empecé a cuidarme mejor para no ser una estadística, uno de los gurús que se da mal. Y en ese momento yo vi una cosa que si queremos ser completamente honestos ahora, que me quemó bastante, que dejó una marca muy pesada. Y eso es que cuando yo estaba en ese momento en la Florida, así externamente sufriendo mucho por problemas de salud, y cuando imploraba a mis discípulos que entendieran, la respuesta fue de criticarme, de insultarme, que ya no nos quieres, qué pasa con él. Inclusive muchos se fueron a otros gurús porque se hablaba, no, que él no quiere saber de nosotros porque somos latinos. Entonces viendo eso, viendo el hecho de que casi me había matado, literalmente, tratando de servir, en el momento que necesitaba urgentemente cuidar de mi salud, que es obviamente el deseo de Krishna, que me insultaban por eso, y me criticaban, y yo así me volví un villano. Y para ser honesto, cuando yo vi eso, quedé un poco, bueno, como tú que en tales circunstancias. Entonces, y por ello yo sabía siempre que hay discípulos muy buenos en América Latina, pero el hecho de comprometer mi salud, de ponerme en riesgo para personas que en el momento en que no los satisfago, que me insultan, me resultó un poco difícil. Y específicamente, si queremos ser completamente honestos, cuando yo iba más a México me di cuenta de que los devotos me recibían con demasiado cariño y básicamente ignoraban todo lo que yo decía. Yo recuerdo muy bien que cuando nuestro Pancho Paz estaba aquí y tantas cosas pasaban y yo así predicaba, pedía, y la próxima vez que volví era todo como antes. Toda la acción de las madres, ¿no? Así que, y sobre los 8, 7, ¿cuándo fui a México? 97. 97, 8 años. Entonces, este año es el primer año en 5 años que viajo al exterior, porque
El año 2000, otra vez tuve problemas de salud y simplemente paré de viajar. Hice algunos viajes domésticos cortos, pero entonces de los 8 años, por 5 yo no viajaba a ningún país. Así que no fue algo de México, sino fue algo general. Y eso es básicamente lo que sucedió. Otro punto, que cuando yo no viajaba, yo recuerdo que yo decía mucho a mis discípulos en México y en otros lugares que vinieran. Yo entiendo que no es siempre fácil conseguir un visa, que a veces los no tienen dinero, pero yo recuerdo una vez, hace más o menos, tal vez 6 años, 5 o 6 años tal vez, que yo sentía un deseo de pasar tiempo con ustedes y pedí a varios discípulos míos, 3 o 4. Yo dije que arreglen un lugar, tal vez en Ensenada, algún lugar que esté en México, cerca de Los Ángeles, y puedo ir allá y pasar un tiempo con los devotos. Y yo ofrecí eso a varios discípulos y no recibí ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Y volví a ofrecer que yo voy a México, ahora no tengo condiciones de volar mucho, pero arreglo un lugar así al noroeste de México y voy, y ninguna respuesta, el asunto se murió. Y cuando yo vi eso también, y yo recibí noticias casi diariamente de ese discípulo, otro discípulo que te abandonó, que no sé qué, que te critica, que yo me volví un poco, bueno, como se vuelven tales circunstancias. Y mismo cuando me ofrecía, nadie quería. Así que en cierto momento, además de eso, viendo la reforma, que la mitad reforma, la mitad deforma, al principio, eso también, ahora siendo otra vez honesto, fue algo muy difícil para mí. Yo sobreviví, mantuve mi fe en Krishna y mi servicio, todo eso, pero fue algo muy chocante para mí. De servir casi hasta el punto de la muerte, una muerte joven. Y en un 2x3, de repente, el mundo entero a mí y a otros nos hablaban como si fuéramos realmente demonios. Yo recuerdo el momento en que se publicó en Back to God, la revista, una foto de los 11 gurús que fue separado diciendo que aquí los 11 que casi destruyeron el movimiento de Prabhupada. Sí. Y antes de esa foto salir, yo hablé con el redactor, mi hermano espiritual, Jai Goyeswaran, porque la revista decía cosas como los 11 querían ser los únicos gurús, completamente falso. Yo peleaba en el GBC a puertas cerradas desde el inicio para ser más gurús. Cada vez que se expandió el número de gurús por los primeros 5 o 6 años, soy yo que fui el líder, que insistía, que gritaba. Y finalmente en 85, cuando todo se abrió completamente, fui yo que más o menos, que fui el líder. Así, y gritaba para que se aceptara eso. También se decía que muchas cosas, y yo expliqué al redactor de la revista que ISKCON, un movimiento que siempre dice que no se debe generalizar y que siempre somos criticados como una secta o algo así, que debemos publicar algo más equilibrado, más correcto, históricamente correcto, y él hasta se puso de acuerdo conmigo, hizo lo mismo. Entonces, al inicio de la reforma, yo trataba de defender la fe de mis discípulos. Cada vez que yo supe que alguien está criticando, yo traté de entrar en contacto, pero llegó un momento que la crítica, y para decir la verdad, desde mi punto de vista, la injusticia fue tan absurda, tan masiva, que yo simplemente me resigné.
Mi régimen era humanamente imposible controlar eso. Y cuando yo tuve problemas de salud, serios, problemas muy serios y miserables, y mis propios discípulos me insultaban por mi incapacidad de viajar. Yo llegué a una decisión muy clara, muy explícita, que los verdaderos discípulos se van a quedar y los demás, que Dios me libre. Porque la verdad es que no es un beneficio mundano tener un discípulo, no es que, o sea, por arreglo de Krishna, yo no vivo de ISKCON. Yo solo de ¿cómo se dice? Fondos que yo recibo de fuera de ISKCON, yo doy más o menos 4 o 5 veces en un año, 10 veces más a ISKCON, de que ISKCON da a mí. Así que esta sociedad no me mantiene. Yo me cansé hace ¿cuántos años? Más de 20 años me cansé completamente de ser adorado. Y ¿qué es lo que yo recibo? Así como ustedes, el servicio que yo doy voluntariamente. Entonces, eso es más o menos la historia. Yo decidí, como se flota el peso, ¿no? Flotar al discípulo. Porque así como en el sistema original, los discípulos no podían siempre escoger al gurú, pero al otro lado, los gurús no podían siempre escoger al discípulo. Y lo que pasó, pasó. Como dicen, desde aguas pasadas no mueven molinos. Pero, bueno, si ustedes tienen otras preguntas, pero eso es así en forma breve, mi historia. Sí, yo quisiera decir una cosa, ¿no?, que referente a eso, mi experiencia personal, a mí me tocó desde muy joven en el movimiento ir a predicar al norte, con muy pocos devotos, con muy poca asociación. De hecho, históricamente se llama Árido América, esa parte, ¿no?, de México, Árido América, porque es bastante árida, y con muy poca asociación de devotos, a diferencia de los que viven aquí en el centro. Pero yo lo que sí vi es que siempre yo, cuando no había email, que era cartas, yo siempre recibí cartas de usted, inspiración de usted a un enfermo, y las veces cuando ya... Es un punto que hay muchos líderes que no responden a las cartas, y por lo menos eso. Sí, pues, sí. No solamente el caso de Ensenada o algún lugar donde yo me ofrecí, pero muchas veces yo pedía a mis discípulos que vinieran, que pasaran tiempo conmigo. Y constantemente yo recibía noticias, cartas de discípulos latinos diciendo, quería informarle que voy a la India, que voy a Europa, que voy aquí, voy allá. Entonces, y cuando digo, ¿por qué no vienen? Porque es muy caro y no sé qué. Constantemente. Cuando yo inclusive llegué a un punto que yo estaba enfermo, casi solo, tal vez con un serviente. Y yo recuerdo que yo realmente quería la asociación de los devotos y invitaba casi por 1 año, 2 años, cada carta a los discípulos, digamos, los invitaba y no venían. Y yo recibía constantemente cartas que me informaban cómo iban a la India, aquí, allá, a New Vrindavan, a Londres, no sé qué. En ISKCON se habla mucho del punto de vista de los pobres discípulos, los gurús que se cayeron, y las traumas de los discípulos. No se ha contado la historia de la trauma de haber sido un gurú. y como si el gurú no tuviera sentimientos, y recibir constantemente noticias o sea, yo nunca abandoné a nadie. A veces yo no podía viajar por varios motivos, pero nunca abandoné a nadie. Pero ya fui abandonado muchas veces. Entonces, si queremos hablar de abandonar, inclusive varios discípulos que realmente hizo un esfuerzo sincero de hacer amistad con ellos,
y de repente escucho que me abandonaron, que se fueron. Esa experiencia toma su, ¿cómo se dice?,